Hola, buenos días, amigo. Soy Ángel Molinero, director general de Urbanismo y Sistemas de Transporte y asesor de la AMTM. Hoy tendré el gusto de moderar la mesa Desarrollo de Transporte Público, estrategias más allá del COVID-19. Tenemos la participación de tres grandes estrellas del transporte. La primera, Marta Lucía Gutiérrez Echeverry, que es secretaria general de CIMUS, y que cuenta con una gran experiencia en el tema de movilidad, de los BRTs, y una excelente docente universitaria. Cuenta con varias maestrías en gestión pública, planificación, economía y operación de transporte urbano y metropolitano. No nos dejaste nada, Marta. Todo lo preparaste. Es un ponente internacional de movilidad urbana sustentable, con 18 años o más de experiencia en el sector y que seguramente enriquecerá este tema que trataremos de estrategias más allá del famoso COVID-19. Por otra parte, tenemos a Sergio Avelleda, que es socio fundador de Urucuya Movilidad. ¿Está correcto el nombre? Urucuya. Y quien ha fungido como secretario de Movilidad y Transporte de San Pablo, en Brasil, y manejando desafíos en el tránsito muy importantes y en el sistema de autobuses más extenso del mundo. Implementó programas de visión cero que permiten reducir los decesos en el tráfico y fue asesor de movilidad urbana del centro WRI. Fue presidente de la Compañía Metropolitana de Sao Paulo, la cual transporta cerca de 4,5 millones de pasajeros diariamente en las 4 líneas del metro, mucho mayor demanda que la de México por línea. Y es presidente de las compañías de trenes suburbanos de Sao Paulo. Lo que más le gusta es la bicicleta y seguramente nos va a tratar ese tema dentro de su plática. Finalmente, contaremos con la participación de Arno Kerkhoff, jefe del Comité de Autobuses de la Unión Internacional de Transporte Público. Arno es ingeniero civil en la Universidad de Ingeniería de Delft, después de haber obtenido en 1995 su certificado en Transporte y Planificación por la Escuela Nacional de Puentes y Carreteras de Francia. Se encarga directamente de todo el contenido y actividades relacionadas con los autobuses dentro de la Unión Internacional del Transporte Público y coordina el equipo de la unidad de autobuses en conocimiento e innovación. Desarrolla actividades intersectoriales y hace investigación sobre los sistemas. Nuestros tres panelistas nos hablarán sobre cuál es el camino a seguir después de un periodo tan largo de pandemia, periodo que marcó una crisis en los distintos sistemas de transporte. Hablará de la importancia de sentar las bases para poder transitar un modelo más sostenible y sustentable de transporte y pasarán por la formación de un marco normativo y contemplando las necesidades de los usuarios y estableciendo diferentes mecanismos en el papel de innovación en el sector de transporte. Quisiera hacer una pequeña introducción al tema de estrategias más allá del COVID-19. Ya hace un par de años, por estas fechas precisamente, por marzo, iniciamos el discurso de la búsqueda forzosa de una nueva movilidad dadas las condicionantes que planteaba la pandemia del COVID-19. Abrió seguramente puertas y nuevas oportunidades para la mejora del sector transporte, nuevos retos, aun cuando no siempre del todo positivas para las empresas transportistas, dada la dramática caída de la demanda, en muchos casos del 80 hasta el 100%. Vivimos fuertes caídas en la demanda y se auguraba en algunos foros la desaparición paulatina del transporte público. La necesidad de contar con un espacio público propio y no contaminado por el virus dio un nuevo empuje a la promoción de los modos individuales de transporte, sean estos el automóvil, la bicicleta o la motocicleta.
pero sobre todo trajo consigo la movilidad digital, buscando la relación humana a través de los medios digitales que se tenían a la mano, como las videoconferencias, que estamos viviendo el día de hoy, los chats y demás modalidades. Hoy empezamos a ver que las medidas tomadas para controlar la pandemia se han relajado. Y a 2 años de inicio de este brote, regresamos a la normalidad, pero no necesariamente a la nueva normalidad que se pregonaba, al menos en la Ciudad de México. Vemos nuevamente vialidades congestionadas, un metro saturado y un sistema de autobuses en ebullición. Vine el metro y realmente volvemos a la lata de sardinas. Diría que más bien regresamos a la vieja normalidad de todos los días. Parece ser que se cuenta con un sistema de transporte público en plena recuperación por las demandas que empezamos a ver. Sin embargo, vivimos nuevos fenómenos en la movilidad. La motocicleta como un medio de transporte individual, inseguro y sin regulación alguna. La motocicleta y bicicleta como un medio de reparto, luchando contra los tiempos de entrega y la supervivencia de su conductor. La bicicleta, cuyo momento lleno de buenas intenciones de la autoridad para promocionarlo, perdió el ímpetu y una buena oportunidad de captar un mucho mayor mercado. El villano, el automóvil, regresa a sus niveles del año 2020 con mayor fuerza al perder el estigma de contaminante con el impulso a la electromovilidad y a la autonomía en su conducción. El fomento de una movilidad virtual que reduce drásticamente parte del mercado del transporte de pasajeros al evitar los traslados al trabajo, las compras. La agenda fundamental que promovía el transporte colectivo mediante las agendas paralelas de cambio climático, de la atención a las diversas externalidades, así como a la eficiencia energética, parece que se ha relajado. Sobre ello, seguramente habrá mucho que comentar. La visión social y de servicio público parece estar en peligro con una transición hacia las modalidades individuales de transporte y de un rompimiento de la naturaleza humana de interactuar cara a cara. De seguro, una preocupación para el sector transporte y que puede abrir una nueva agenda de atención. Seguramente el punto de vista de los colegas que me acompañan y sobre los cuales recae plantearnos hoy las nuevas estrategias ante un mundo cambiante bajo la perspectiva que va más allá del COVID va a resultar muy interesante y enriquecedora en estos momentos de ajuste. Me pregunto, ¿cómo podemos aprovechar la inercia que ha traído el COVID para promover el transporte público, la movilidad individual o bien la movilidad que he llamado digital? ¿Cómo inducir la atención a otras pandemias permanentes que nos afectan, tal vez con mayor lentitud, pero de manera contundente, como el cambio climático, la inmovilidad a la que tienden nuestras ciudades o la promoción constante de diversas modas de transporte? Para ello, seguramente Sergio Abelleda nos presentará su visión de estrategias a seguir más allá del COVID-19, mientras que Marta Gutiérrez planteará las políticas públicas y los desafíos que promoverán una agenda de transporte y movilidad más robusta. Bajo estas palabras, yo le pediría a Sergio que procediera a dar su ponencia, su plática, y nos enriqueciera el día de hoy. Adelante, Sergio. Estimado Ángel, muchísimas gracias por esta tan amable introducción y tan perfecta síntesis de lo que vamos a platicar acá hoy. Quiero saludar muchísimo a mi compañera Marta Gutiérrez, que, como bien dice Ángel, es un gran liderazgo en América Latina en movilidad. Ha hecho cosas extraordinarias en Colombia, en toda la América Latina. Es un gusto compartir esta plática con usted, Marta Gutiérrez. Y quiero agradecer también a Nico Rosales, nuestro presidente, que me invitó y que con mucho orgullo
Yo recibí esta invitación, mucho honor de estar acá con vosotros más una vez en el Gran Congreso, platicando sobre los temas de movilidad urbana y de transporte público. Hoy quiero muy pronto el tema que me fue solicitado, el desarrollo del transporte público, estrategias más allá del COVID. Nosotros pasamos los últimos dos años hablando de cómo hacer un Build Back Better, cómo construir, cómo hacer una vuelta al tiempo, entre comillas, normal, mejor do que éramos antes. Y yo tengo muchas dudas que yo estoy cierto que no logramos hacerlo. Hay excepciones en el mundo de algunas ciudades, de algunas zonas del mundo que hicieron un buen trabajo. París es un buen ejemplo. Ellos volvieron ahora con mucho menos coches en las calles, con una velocidad muy reducida de los coches y mucho más espacio para la gente caminar, salir en bici para el transporte público. Pero no fue la regla. Acá donde yo vivo, en São Paulo, no tuvimos cambios que pudieran ahora proporcionar al transporte público, a la movilidad activa, una presencia más fuerte en el sistema de movilidad urbana de la ciudad. De hecho, acá en Brasil, y yo pienso que en otras partes del mundo, y también en México, nosotros estamos enfrente de la crisis más grave de la historia del transporte público. Nosotros perdimos muchos pasajeros durante la pandemia, muchos no volverán. El tema del home office, el tema del trabajo remoto, de hecho que estamos haciendo ahora, también contribuye para disminuir los desplazamientos en las ciudades. La gente quiere utilizar más medios privados, como bien dice Ángel en su perfecta introducción. La gente busca más oportunidades de estar sola. Es natural. La gente tiene miedo de la convivencia, una vez que la convivencia en los últimos 2 años fue una razón de riesgo, de grave riesgo de salud. Entonces la gente empezó a buscar oportunidades de estar sola. 3, al mismo tiempo estamos enfrente a una crisis climática que ya no es crisis, es una emergencia climática. Es un tema que no se puede más decir, vamos ver eso más a frente, más adelante, tenemos tiempo. No tenemos más tiempo. Todos los cientistas, si no todos, por lo menos 99% de la ciencia dice que estamos en una situación de muy riesgo para la especie humana en el planeta. O sea, es una emergencia. 4, una grave crisis financiera en el sector, porque perdimos pasajeros, porque los costos siguen subiendo, porque los gobiernos no ven el transporte público como un deber. Nosotros tenemos una crisis gravísima en términos de sustentabilidad, en los aspectos de la capacidad del sistema de transporte público tener ingresos suficientes para pagar los costos. Y al fin tenemos también una grave crisis de imagen del sector de transporte público. Hablo un poco de Brasil acá, de esta perspectiva muy brasileña que voy a hablar un poco más a frente. Esta es una secuencia de lo que voy a hablar hoy. Perdimos pasajeros y tenemos que entender que perdimos pasajeros un poco por cuenta de la COVID. Sí, la COVID nos tomó pasajeros, porque la gente está trabajando desde casa, porque la gente va a desplazar más en bici, más en coche. Perdimos pasajeros, pero también tenemos que comprender que nosotros estamos perdiendo pasajeros porque hay competencia ahora, y la competencia no es más solamente el coche privado, que era una competencia fuerte, pero que tenía una barrera y sigue teniendo una barrera de entrada grande, que es el tema del costo, la inversión para tener un coche. Ahora hay una competencia más smart, más inteligente y más peligrosa para el sistema de transporte público. Es una competencia que pasa por viajes compartidas por plataformas, por más ofertas de bicis. Las ciudades están ofertando infraestructura y la gente está
adoptando la bici como un instrumento. Pero sabemos que la bici, los coches compartidos por plataforma, los patinetes, todo eso es una competencia, pero que no va a desaparecer el transporte público. No es posible mover la gente por la Insurgentes Norte hasta Insurgentes Sur, en Ciudad de México, en bici o en coches compartidos. Nada va a reemplazar el BRT. El tema es que si perdimos pasajeros para el BRT, no tenemos capacidad financiera de invertir y ofrecer un servicio de mejor calidad. ¿Qué quiere nuestro pasajero? Nuestro pasajero no es más pasajero, en el sentido de que está pasivo y no tiene opción. Hace 10 años, nosotros teníamos pasajeros pasivos. Ellos no tenían opción. Tenían que caminar hasta la parada del autobús, abordar el autobús, salir del autobús y seguir caminando. No tendrían otra opción. Ahora tienen. O sea, nosotros tenemos que ofrecer no solamente la infraestructura del servicio, no solamente el autobús. Es necesario ofrecer más, ofrecer fiabilidad. O sea, si decimos que el transporte público, el bus va a pasar a cada 15 minutos, a cada 15 minutos el bus tiene que pasar. ¿Y cómo hacer este milagro? El BRT, el Transmilenio de Bogotá, o el Metrobús de Ciudad de México, el Expreso de Curitiba, son buenos ejemplos de cómo, de hecho, entregar al pasajero una fiabilidad. O sea, es fundamental que los gobiernos entiendan que es necesario proteger el espacio del transporte público. Si no tienen plata para hacer un BRT, que hagan por lo menos carriles exclusivos, que tienen la capacidad de ofrecer previsibilidad y fiabilidad al sistema. Segundo, nuestro pasajero es un ser informado. Tienen una pantalla por la cual acceden todas las informaciones del mundo y quieren tener información sobre el tema de sus viajes. Pero no solamente quieren tener información, ellos quieren gestionar su viaje. Ellos quieren elegir, ellos quieren coordinar, ellos quieren integrar la viaje. O sea, cuando hablamos de transporte público, no son más carriles exclusivos, BRTs, autobuses y buenas paradas. La información, el dado, tiene que tener la misma importancia en los proyectos que la infraestructura física, civil y de flota. Esta es una estrategia ahora que debemos empregar para recuperar pasajeros. El pasajero tiene que tener la capacidad de gestionar su viaje en transporte público incluso. La gente quiere utilizar más automóvil. El Boston Consulting Group nos ofreció durante la pandemia una encuesta que hicieron por todo el mundo, que la gente quería comprar más coches, quería buscar más coches. Vaya acá el primer gráfico que tenemos acá, y la inmensa mayoría de la gente, lo verde, en China, no tanto en los Estados, en la Europa, ni en los Estados Unidos, pero en China sí, comprar mucho más coche. Y el Brasil acá fue el campeón, donde más tuvimos respuestas de la gente buscando la idea de tener un coche después de la pandemia. Y nosotros sabemos que esto será verdadero, ser concreto, y lo que vemos acá en Brasil es que la venta de coches está muy alta, todavía el costo es alto, pero la gente sigue comprando coches nuevos o usados. Esto va a generar un caos en las ciudades. O sea, es una estrategia que debe ser adoptada ahora por las ciudades y por los gobiernos. Hacer gestión de la demanda de automóviles. No hay espacio para tantos automóviles, y si no hay espacio, es necesario gestionar la demanda. Zonas restringidas, cargo por estacionamiento, tasa de congestión, que ya vimos en algunas ciudades del mundo, como Singapur, Londres, Nueva York, y eliminar plazas de estacionamiento. Es fundamental que las ciudades comprendan que no se puede más dejar libre los espacios públicos solo para los automóviles. Es necesario gestionar un poco, restringir, y otro poco hasta cobrar por el uso de las vías. Estimado Ángel,
Acá en Brasil, como en México, una persona que quiere salir de Tlalpan para llegar al centro de la Ciudad de México tiene que pagar una tarifa de Metrobús. No me acuerdo cómo estás. Pero si quiere salir en coche de Polanco para ir a la Condesa, no va a pagar nada por usar las vías. Y si yo le pregunto, acá en São Paulo, a una persona, ¿cuánto cuesta el transporte público para la ciudad? Todos saben. Yo se lo pregunto, ¿cuánto cuesta el transporte individual? Nadie sabe, porque las ciudades no cuentan, no consolidan en una línea en el presupuesto público las despensas con el uso del automóvil. El tercero, emergencia climática. No hay más tiempo. No hay más tiempo. Por favor, me escuche. No hay más tiempo. Y no es más un problema de los países ricos o de los países más desarrollados o de las grandes compañías privadas. Es un problema de toda la humanidad. Y nosotros, del transporte público, tenemos mucha contribución a dar, porque en las ciudades somos los sistemas de movilidad de transporte son los que más contaminan el aire localmente y también con gases de efecto invernadero. O sea, al mismo tiempo que perdemos pasajeros, que tenemos una crisis, también tenemos que invertir en nuevas tecnologías para mover la gente con mucho menos, ojalá con cero carbono. Esto crea una demanda de inversión muy elevada. Los autobuses eléctricos, por ejemplo, son eficientes durante toda la vida, son más baratos. Operar un coche eléctrico es mucho más barato que operar un coche a diésel. Pero para comprar todavía sigue siendo un reto muy largo. Tenemos que agregar el gobierno, el sector privado, para trabajar en conjunto desarrollando nuevas estrategias de adquisición, de financiación, de implementación de flotas que no contaminen más. Y estrategias, como bien dice el Ángel, para reducir el deseo de viaje. Hacer con que las viajes sean más cortas, puedan ser hechas caminando o en bici, y cuando en buses limpios. Para lograr el alcance de los buses limpios, no se puede exigir solo de los operadores, compren buses limpios. Es necesario coordinar acciones del gobierno con líneas de financiación, con subsidios, para que se acelere la implementación de los autobuses eléctricos y con eso se baje el precio. La grave crisis financiera del sector de movilidad urbana de transporte público. Ve acá en Brasil, y yo pienso que en México es lo mismo, el concepto de servicio público. Aquí en Brasil, educación y salud son públicas. Claro, hay oferta de servicios privados, pero toda la gente puede buscar escuelas y hospitales públicos y ahí no van a pagar nada. Yo tomé mis vacunas en las unidades de salud y del servicio público, nadie me cobró plata para que yo pudiese acceder a mis vacunas. Y si yo tengo ahora una enfermedad, voy a un hospital público y cualquier persona en Brasil va a tener servicio sin pagar. El transporte público está en la Constitución brasileña con el mismo nivel de importancia que salud y educación. Pero hace desde siempre el concepto de que quien debe pagar el transporte público es quien usa y no la sociedad, completamente diverso de la idea de la salud y la educación. Y esta idea, que es un equívoco, es un error, está contribuyendo, generando la crisis, porque cuando perdimos pasajeros, perdimos ingresos y tenemos costos fijos muy elevados. Y si bajamos el nivel de inversión o bajamos la calidad de servicio, vamos a perder más gente. O sea, yo quiero decir que los gobiernos, en todos los niveles, federales, centrales, regionales, provinciales, de estados como en México y en Brasil, y las ciudades tienen que comprender que proveer el sistema de transporte público, financiar el sistema de transporte público no es una tarea del usuario solamente, es una tarea de toda la sociedad. Y durante la pandemia, y aquí voy terminando, nosotros vimos que el transporte público es esencial no solo para quien usa. Si nosotros pudimos nos quedar en casa durante la pandemia, es porque el trabajador del supermercado llegó para trabajar, el trabajador de la farmacia llegó para trabajar, el trabajador que limpia las ciudades llegó para trabajar, y llegaron para trabajar porque había transporte público. O sea,
toda la sociedad se beneficia del transporte público. No es justo que quien pague la cuenta sea solamente los usuarios. Y debemos buscar nuevas fuentes de financiamiento más allá de la tarifa pública. Subsidios son bienvenidos, seguramente son bienvenidos. El sector público, el presupuesto público debe apoyar la financiación del transporte público, pero no hay dinero para todo, sabemos. O sea, el sector público debe buscar nuevas fuentes de financiación del transporte público. Y ahí el concepto de externalidades positivas y negativas debe contribuir, traer elementos para que el sector público pueda decidir, por ejemplo, por cobrar pelo uso del coche y transferir este dinero directamente para inversión y para la operación del transporte público, para bajar la tarifa, para permitir que más gente pueda acceder, para bajar el déficit, para eliminar el déficit. No puede el transporte público trabajar con déficit. No puede los ingresos no pagar los costos, porque esto en el largo plazo, en el medio plazo, leva, como está llevando en Brasil, a la quiebra, a la bankruptcy de compañías. O sea, é preciso que compreendamos que usar o transporte público genera externalidades positivas. Usar o transporte individual motorizado genera externalidades positivas. Assim, deve cruzar recursos de um lado ao outro para incentivar o que genera externalidades positivas e diminuir o uso do que genera externalidades negativas. E, por fim, para terminar minha primeira participação e passar a palavra, que todos queremos escuchar nossa companheira Marta Gutiérrez, eu quero falar que também o transporte, as empresas que explotam o setor de transporte público, e hablo desde uma experiência muito brasileira, devem contribuir para melhorar sua imagem. Há muitos anos, como disse quando comecei, o setor tinha não clientes, tinha usuários fijos. Agora temos clientes que disputam com nós diversas companhias de competência. Ou seja, é preciso que a gente veja as empresas de autobuses como empresas com compromisso de verdade, com meio ambiente, com compromissos sociais e com governança. Porque se queremos que o setor público contribua pagando por el transporte público, nossas companhias também devem ser claras, transparentes, abertas, sujetas a controle, para que todos possam saber que a plata está sendo bem empregada, está sendo bem utilizada para financiar, de hecho, o serviço de transporte público. Ou seja, há uma tarefa também do setor privado. É necessário modernizar a governança das empresas, comprometer-se com o environmental, com o meio ambiente e com os aspectos sociais. Eram estas, Ángel, minhas primeiras palavras para iniciar esta plática com vocês e les agradeço a atenção e a paciência por escuchar-me por tanto tempo. Muitas gracias. Muchas gracias, Sergio. Procederemos entonces con Marta para que nos dé su plática y sobre eso armaremos alguna pequeña discusión entre los tres, si me permiten meter la cuchara. Adelante, Marta, por favor. Bueno, Ángel, es un gusto saludarte, darte un afectuoso saludo a ti, a Sergio Avellaneda, desde Bogotá, que estoy ubicada, y pues claramente a todos quienes se vinculan desde las diferentes ciudades de América Latina a este congreso de AMTM. Para mí es un placer estar compartiendo mesa con Sergio, sobre todo porque mi tema está muy enfocado, como bien lo mencionaste, Ángel, a la estrategia de poder avanzar hacia estructurar políticas públicas de movilidad urbana sustentable. Y Sergio, justamente de venir de ser secretario de movilidad de una de las ciudades más grandes y complejas en su movilidad, creo que va a generar un debate muy interesante. Entonces, saludarlos también a nuestro querido presidente Nicolás Rosales. Gracias por la invitación. Y bueno, sin más, te agradezco, por favor, me acompañen con la presentación. Y bueno, quisiera arrancar justamente con una frase de reflexión que escribí en mi última columna, y justamente es haciendo esta reflexión en qué lugar están realmente los sistemas de transporte. La frase de la cual, como les menciono, acabo de escribir una columna, es justamente pensar
que los sistemas de transporte público son sinónimos de igualdad y de desarrollo sostenible de las sociedades. Sin lugar a dudas, la pandemia lo que dejó demostrado es que sin estos servicios y como derecho social fundamental que son los sistemas de transporte, claramente la movilidad queda paralizada, queda quieta, las ciudades no generan esos impulsos y ese desarrollo, conectividad, y se demostró que el transporte público, más allá de ser ese elemento esencial de las sociedades, debe permitir el acceso pleno a todas las personas sin discriminación alguna en todos los modos de transporte que puedan conformar el sistema de movilidad de una ciudad. Y obviamente que lo que ha quedado demostrado es que el gran reto que tienen nuestros sistemas de transporte es poder ofrecer un servicio con calidad, con accesibilidad, con eficiencia y con inclusión. Y de esta frase justamente quiero partir la reflexión de la importancia de poder generar políticas públicas en movilidad urbana sustentable con una perspectiva de esquemas de financiamiento, como muy bien lo mencionabas, Sergio, sin tener cómo honrar esa política de movilidad y sobre todo ese derecho social a la movilidad, como ya ha sido reconocido por Brasil, por México a nivel constitucional. Esas políticas, si queremos realmente avanzar en resolver los problemas multicausales estructurales que ya tiene el transporte público y que con el COVID quedaron evidenciados, necesitamos de políticas holísticas que sean sistémicas, que sean inclusivas y que claramente sean coherentes con ese reconocimiento de la movilidad como derecho social. En la siguiente diapositiva podemos ver claramente lo que ya mencionó Sergio. Nosotros traemos de una serie de problemas multicausales que son naturales de los sistemas de transporte y que quedaron evidenciados claramente a raíz de la crisis pandémica, pero no solamente Sergio y Ángel, hemos visto estos últimos 4 o 3 años crisis, hemos tenido crisis sociales muy fuertes de protesta social. Países como Chile, como Colombia, como Ecuador vivieron a finales del año 2019 unas crisis de estallido social muy fuertes. Las económicas que por supuesto la pandemia también nos ha traído y de salubridad. Entonces lo que ha demostrado es justamente que todos estos problemas ya traen una raíz y es una gran debilidad en la estructuración de esas políticas públicas. Básicamente aquí enumero estos componentes multicausales que tienen nuestro transporte. En el tema claramente financiero, pues estamos enfrentando una encrucijada tremenda que quedó evidenciada y es cómo garantizar esa sostenibilidad de nuestros sistemas de transporte que ya no dependan necesariamente de la tarifa para poder garantizar la operación de los sistemas, sino que recurramos justamente a esas nuevas fuentes de financiamiento que lo vamos a ver mucho más adelante, pero claramente quedó evidenciado que no solamente a través de subsidios, como se han venido llamando en varios de los países, aún en los europeos, que llegan a niveles de subsidio de un 70, 80 y casi 90%, pudieron soportar, mantener en operación muchos de los sistemas a raíz justamente de la pérdida de demanda, que en los sistemas, en el punto más álgido, llegamos a pérdidas de demanda de casi en los sistemas de transporte masivo de un 90% y en los sistemas del transporte colectivo llegamos a unas pérdidas casi del 85%. Por supuesto que son insostenibles cualquier sistema que dependa necesariamente de la tarifa para su operación. En los temas de institucionalidad, sin lugar a dudas, esas débiles estructuras de gobernanza, no solamente pública a nivel local, sino a nivel metropolitano, hacen necesario avanzar en robustecer, pero también frente a las mismas empresas operadoras que ya lo hemos dicho, ese esquema hombre-camión que ha permeado la gran mayoría de ciudades de América Latina, con excepción de países como Brasil, como Argentina, como Chile, que avanzaron en particular Brasil, y lo sabes muy bien, Sergio,
desde esa época en Curitiba de los 70, cuando estructuraron esos modelos de empresarización, Argentina, que adoptó como política pública también dentro de la década de los 70 con unos esquemas de empresarización, pero que esa política no permeó lamentablemente en el resto de ciudades de América Latina. La crisis lo que dejó evidenciado es justamente que si no logramos dar ese salto a empresarizar nuestras empresas de transporte, pues no va a haber manera de llegar también y direccionar recursos públicos que fomenten ese transporte. Necesitamos llegar a un nivel de formalización. En el tema de infraestructura, pues claramente el diseño de ciudades están hechas para privilegiar el transporte privado, esa carencia o esa inadecuada infraestructura y de espacios públicos para la movilidad activa, lo que llevó a raíz de la pandemia fue a través de recurrir a estrategias de adoptar ciclorrutas emergentes, de todo el diseño de la infraestructura y de la arquitectura táctica para poder darle privilegio a la movilidad activa, restándoles espacio al vehículo privado. Entonces, son mecanismos que sin lugar a duda llegaron para quedarse, aún siendo medidas temporales, pero por el gran impacto social que han dejado, se han tornado como permanentes. Y bueno, finalmente lo que llegamos es a pensar cómo lograr avanzar a que esos problemas multicausales que finalmente se convirtieron en problemas de ciudad puedan tener una solución. Pues bien, en la siguiente diapositiva es justo el planteamiento y es aquí de cómo lograr generar que ese desarrollo del transporte público sea a través de la adopción de políticas públicas. Pues como ustedes saben, una imagen lo puede decir todo, ¿no? Esta imagen lo que quiere mostrar es cómo ordenar la casita, identificando en primer lugar ese reconocimiento como ese techo de la política y el reconocimiento de la movilidad como un derecho social. Ya claramente lo hemos mencionado, Brasil y México ya a nivel constitucional adoptaron este reconocimiento, pero resulta que hay otros 7 determinantes que hacen parte de cómo las ciudades necesariamente tienen que avanzar en esa construcción de políticas públicas, como ya lo mencioné, que sean holísticas, que sean sistémicas, políticas que sean inclusivas y que sean coherentes con ese reconocimiento de la movilidad urbana. En particular, si queremos lograr que estas políticas públicas honren ese derecho social, deben estar con ese enfoque, desde lo socialmente, políticas que sean socialmente útiles, políticas que sean ambientalmente sustentables y políticas que económicamente sean sostenibles. Y para esto, claramente, como ustedes ven en la imagen, hay 3 columnas que son las estructurales que cimentan esa política para que las ciudades puedan avanzar en esa política de movilidad urbana. En primer turno está la institucionalidad robusta, ojalá de orden metropolitano, una estructuración financiera, y aquí es muy importante identificar esas nuevas fuentes de financiamiento que sean diferentes a la tarifa, que permitan hacer esos estudios de factibilidad y prefactibilidad con una visión a no menos de 20, 30 años que garanticen realmente la movilidad, que honren esa movilidad como derecho social. Sergio, yo creo ahorita en nuestro coloquio podremos ver qué dificultades tuvieron ustedes, si bien es cierto en el año 2012 cuando avanzaron con esa ley, y luego en 2015 donde ya la erigen a nivel constitucional, con la pandemia quedó vista que sin recursos pues no hay proyectos de movilidad y sin recursos pues no podemos garantizarla, y ahí es donde entran todos estos programas de buscar subsidios y financiamiento público. Y la otra columna supremamente importante es avanzar hacia políticas de desarrollo urbano. Esto va necesariamente que pegarle con el tema de fuentes de financiamiento y de importantísimo poder identificar y definir usos mixtos de suelo, definir muy bien esos espacios donde se pueda privilegiar la movilidad activa, donde se pueda privilegiar el estacionamiento público, donde podamos generar plusvalía y donde podamos generar ingresos que finalmente entren a financiar esa política de movilidad.
Como ustedes pueden ver, cada uno de los demás determinantes son como esos ladrillitos que le va dando sostén a esa política pública de movilidad. Y no quiere con el orden en que está que unos sean más importantes que otro. Al final, como líderes y gestores de política pública, lo que buscamos es que se puedan implementar de manera cohesionada, que se puedan implementar de manera integrada, porque al final, si se quiere implementar una política de movilidad baja en carbono que le apunta justamente a la movilidad con seguridad, que le apunta a salud física, a sistemas y medios ambientes sustentables, pues necesariamente tenemos que avanzar a regular esa política de electromovilidad, de hidrógeno o de gas. Entonces, cada uno de estos componentes tienen que relacionarse. La participación ciudadana, sin lugar a dudas, necesitamos entender que la movilidad, más allá de la lógica de la infraestructura o de la ingeniería, es pensar realmente por qué la gente se está moviendo, por qué se están desplazando tanto y por qué están gastando tanto tiempo en origen y destino. Es una lógica que nos debe llevar a buscar estas alternativas de solución justamente. Siguiente, por favor. Y aquí quiero destacar 3 temas en particular, de los cuales estamos viendo que la gran mayoría de ciudades de América Latina están avanzando hacia políticas que orientan el desarrollo de una movilidad sostenible. En primer término, lo que tiene que ver justamente con esto que les mencionaba de la salud pública, y la salud pública la estamos entendiendo justamente desde la seguridad vial, desde la actividad física y desde todos estos modos alternativos que permitan motivar e impulsar una movilidad a través de la bicicleta, de la caminata, de la patineta. Como lo ven ustedes en la imagen, lo más importante es apuntarle a adoptar esas políticas integrales que desestimulen definitivamente el uso del carro privado, que incentiven de manera masiva el transporte público, y aquí con un enfoque muy importante, el transporte público eléctrico de bajas emisiones. Y por supuesto, lo que este mensaje no es simplemente de seguir congestionando más los vehículos con vehículos privados, así sean eléctricos, por lo que justamente buscamos es llegar a ese nivel de reposición de flota y incentivar el uso del transporte público a través de estas medidas de política pública integrales. Aquí también estamos viendo la importancia de la bicicleta y digamos como un modo que se logre integrar a las políticas de movilidad integrada, que puedan estar conexos estas redes de transporte de última milla a los sistemas de transporte masivo. Y aquí hay un tema importante que también le pega con los esquemas de financiamiento, y es justamente buscar cómo logramos identificar muchos más complejos de integración modal que le apunten no solamente a generar estacionamiento del vehículo privado, sino que permitan también el estacionamiento de la bicicleta pública, privada, de los patinetos y de todos estos modos alternativos que le permita la conectividad justamente a las personas, dejando su vehículo privado y tomar en distancias de amplio recorrido el transporte público. Acá, sin lugar a duda, todo este esquema también debe soportar una política de planes de movilidad al trabajo. Cada vez los gobiernos han venido elevando a niveles de política pública estos esquemas de movilidad al trabajo, incentivando con beneficios, con bonos, con subsidios, tanto de los esquemas de las empresas como desde las autoridades, para incentivar justamente que las personas lleguen en estos modos alternativos, que recurramos cada vez más a la movilidad compartida, a la movilidad no solamente de bajos niveles de contaminación, sino también justamente a posibilitar esquemas de flexibilización de horarios de ingreso y de salida. El teletrabajo, como ya lo hemos visto, llegó para quedarse. Entonces son todos estos esquemas que en una política justamente de planes de movilidad al trabajo deberán hacer parte de estos esquemas de política. La siguiente, por favor.
Otra de las políticas que están orientando fuertemente el desarrollo en las ciudades de América Latina es justamente avanzar, como ya lo hemos mencionado, hacia políticas de electromovilidad, pero más allá, creo que el concepto es esa política baja en carbono, sin dejar de lado el gas, sin dejar de lado el hidrógeno, sin dejar de lado la electromovilidad. Son esquemas de movilidad que permite reducir básicamente ese CO2 y alcanzar esas metas que nos hemos propuesto a 2040 de lograr transporte público, ojalá 100% eléctrico. Según el informe justamente de movilidad de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hacían un análisis y una reflexión importante, y es que de las 22 ciudades de 12 países de América Latina, si pudieran avanzar justamente en llegar a estos esquemas o la meta de electrificación, esto permitiría reducir casi 36.500 muertes por enfermedades respiratorias. Y si de ese total de flota que podamos empezar a hacer de renovación y de cambio, tanto de buses públicos como del sistema de taxis, que puedan ser reemplazados justamente por movilidad eléctrica a partir de 2020, que es donde con gran auge se vienen haciendo en muchas de las ciudades, estaríamos ahorrando para el 2030 casi 64 millones de dólares en combustible y alcanzar una reducción de 300 millones de toneladas equivalentes al dióxido de carbono. Entonces, esto es realmente la apuesta que los gobiernos nacionales y subnacionales le están apostando justamente. Y esa política de promover justamente el transporte público sobre el vehículo privado, inclusive eléctrico, tiene que ver con varias alternativas. Una de ellas, pues claramente es lograr también bajar o identificar zonas de baja emisión, inclusive que logremos llegar a zonas de cero emisiones. Son incontables los beneficios que están dejando estas estrategias, con gran medida ciudades en Europa, pero ya en América Latina, en Europa, como Barcelona, como Madrid, como París, como Londres, ya tienen regulada estas zonas de bajas emisiones con importantes beneficios que acá no solamente le están apuntando a mejorar el medio ambiente, sino también a mejorar la contaminación, a mejorar los índices de contaminación por ruido y a generar espacios mucho más habitables y saludables. Esto lo que está permitiendo que estas zonas permitan una mejor restauración de las zonas públicas, generando peatonalización, generando infraestructura para ciclistas, haciendo reverdecimiento de la escala urbana, definiendo espacios para la movilidad compartida, identificando espacios para estacionamiento que sea temporal para vehículos, con grandes ventajas inclusive tributarias y tarifarias cuando se hace los vehículos compartidos, y ojalá pues obviamente bajo estos esquemas de transporte limpio y de poder identificar también las zonas de recarga. Entonces, bajo estos esquemas de electromovilidad, creo que es la política que ya no tiene reversa y es hacia donde las ciudades están avanzando de manera importante. Finalmente, con la siguiente diapositiva, lo que queremos ilustrar es de nada sirve avanzar hacia esas políticas, si me acompañas por favor, exacto, políticas públicas, si no avanzamos en definir las fuentes de financiar esa política pública, de honrar esa movilidad como derecho social. Y aquí lo que quiero compartir con ustedes es, bajo esa teoría de los subconjuntos, cómo logramos desde tres componentes importantes poder identificar fuentes alternativas de financiamiento que le den no solamente hacia la prestación del servicio como tal, sino también que garanticen el financiamiento de la operación para eliminar esa dependencia exclusiva, como ya lo hemos mencionado, a los ingresos netamente tarifarios. Aquí tres fuentes importantes que hemos identificado: justamente el relacionamiento con los propios vehículos, el relacionamiento con el desarrollo urbano y el relacionamiento directo con el medio ambiente. ¿Qué es el propósito final de estas fuentes alternativas de financiamiento? Es lograr esa sostenibilidad de los sistemas de transporte a través de poder identificar esas fuentes que permitan no solamente de una parte garantizar la prestación del servicio en unas condiciones de calidad, de seguridad,
de oportunidad, de inclusión, sino por otro, también facilitar esa implementación de políticas tarifarias que consideren toda la capacidad diferenciada de pago que pueden tener nuestros usuarios. El reto para México, el reto para Brasil, que le apostaron a elevar la movilidad como un derecho social y que son el referente para el resto de ciudades de América Latina, es cómo lograr honrar entonces ese derecho que tiene que empatar justamente con esas fuentes. Como ustedes pueden ver, desde los vehículos, entonces todo lo que tiene que ver con fuentes de multas, de tasas por congestión, y si ustedes ven en esa trilogía de subconjuntos, son varias de las que al final le apuntan tanto a beneficios para el medio ambiente como por explotación misma del desarrollo urbano. Ahí vemos todo lo que tiene que ver con la explotación de los desarrollos orientados al transporte, beneficiar, y creo que Brasil sí que tiene unos esquemas muy interesantes de explotación del desarrollo urbano. México, que también ha venido avanzando de manera importante. El concepto que ya ha venido tomando un auge también importante en varias ciudades europeas y que con auge también en Colombia, por ejemplo, como política pública se vienen agotando, y es poder avanzar hacia estos complejos de integración modal compuestos desde transporte masivo, desde los terminales para bicicletas, desde estacionamientos para el carro privado, desde todos estos puntos de intermodalidad y de encuentro del servicio colectivo con el servicio intermunicipal, justamente evitando que llegue esa congestión a las ciudades y que puedan dejarse en estos sitios e integrarse a los sistemas. El gran reto, por supuesto, va a ser tarifario, de buscar cómo generar una integración que ese usuario pueda beneficiarse de esa red y que le incluya, por supuesto, ese costo de estacionamiento que pueda tener. La siguiente diapositiva cierra finalmente esto, que el mundo está cambiando y por supuesto nosotros también tenemos que estar alineados. Y esa figura de ese maletín es justamente qué necesitamos para poder avanzar también, no solamente en este modelo de políticas públicas, de esquemas de financiamiento y de impulsar políticas de movilidad baja en carbono y movilidad activa. Necesitamos tener claramente una visión de país, tener claramente un modelo de ciudades de las cuales queremos avanzar con políticas públicas de 20 y 30 años. Si esto es así, necesitamos de voluntad política de los líderes y gestores, pero aquí hay un trabajo muy importante y lo vemos en esas manitas estrechadas de la alianza pública-privada. No podemos avanzar solamente desde los líderes como gestores públicos sin tener necesariamente que avanzar de la mano de la empresa privada, de la industria, de la ciudadanía, entendiendo cómo se quieren mover y cómo podemos como ciudad generar esos diferentes portafolios de servicios. Tener conocimiento, sin lugar a dudas, creo que el intercambio de buenas prácticas, de conocer cómo otras ciudades han venido avanzando, va a ser un instrumento puesto en la mesa para poder generar economías de escala y poder ahorrar tiempos en la implementación. Una cultura incrementada hacia el cambio, sin lugar a dudas, y estos grandes liderazgos de empresarios públicos, privados, academia, creo que ayuda a generar este ecosistema de actores que al final nos van a permitir generar políticas públicas para una mejor movilidad, honrándola como un derecho social. Con esto, mi querido Ángel, dejo también mi intervención para abrir el diálogo contigo. Ahora vamos a presentar, vamos con Arno, a quien le cedo la palabra. Hello, dear colleagues and dear public transport friends. Pleasure for me to give a small report from the UITP headquarters in Brussels on actually the state of play in our knowledge and innovation program. My name is Arno Kerkhoff, and I'm head of the bus unit in the UITP, where I'm coordinating actually the members of UITP, the members' work, and the funded projects. If I should introduce the bus also as a, I would say, identity card.
I will speak today mainly about the city bus, like an urban object, which is most often purchased in public tenders, which is operating approximately 15 years as a capital asset, which is intensively used in operations, so 15 up to 18 hours a day, with 120 to 350 kilometers of daily mileage and average speeds in cities of 10 to 18 kilometers. So this would, at least from UITP perspective, quite reasonably reflect the characterization of the city bus needs. In the UITP bus transport unit, we have different working bodies under the management. We have the bus committee, where all the bus operators from across the world are sitting. We have a separate trolleybus committee for trolleybus operators, a small committee on waterborne, and a bus division. It's a bigger working body of UITP that englobes the total number of operators in UITP. I believe currently we are 450 companies. Yeah, a few words about the UITP bus committee, because we are an association which is run by members and also developing best practices and knowledge for members' use. Today, the committee is chaired by Michael Renshaw, who is the Executive Director for Transport for Greater Manchester, and he is together with 50 operators running the committee. The membership of the bus committee is around the globe. You see here 17 countries, all outside Europe, with also representation from ADO Mobility in Mexico, with the Brazilian Public Transport Association, NTU, represented as well, and also CUTSA, the public transport operator in Uruguay, as well as FETransport from Rio. You see also North America in the Far East with bus operators from Shenzhen Bus and Beijing, also one in Japan with the Michinora Group, and Russia with Moscow Trans, the city operator, Turkey, and also the United Arab Emirates in Dubai and Abu Dhabi, as well as the Egged Group in Israel. Then we have also a very strong European footprint, without naming them all, but you see here 37 operators from all across Europe, including from London, from Paris, Madrid, to name a few of them. And all those members are sitting regularly in the UITP for the bus committee to work on the work program. Now, the work program is something which is quite interesting also to highlight. We have been starting in 2019 in Stockholm at the UITP World Summit with 3 work streams, one on the clean vehicles technology, which is very much on writing reports on the clean emerging technologies. In the past, a lot about clean diesel and biodiesel, and obviously recently very strongly focused on the electrification of the bus fleet. We have a second work stream, which is looking more on the bus network planning and the bus network design to optimize bus network designs and to build in better hierarchies with standard bus lines and high quality corridors or BRTs. And last but not least, we have a small assignment on the bus safety around new technologies and connected vehicles to improve the bus safety in the city streets. The interesting thing of this work program is that it is run by the operators themselves, and obviously the operators, they participate because, first of all, they are interested to learn and to get knowledge from other bus networks across the world, but also they are very much motivated to bring in their own insights and company know-how, all for the benefit of the UITP and for the benefit of the global public transport family. Besides the more, I would say,
organized work streams. We do also lots of benchmarking. You see here the WhatsApp group. So all the members are connected with the WhatsApp group, and we can here ask very quick questions, but small questions, I would say, focusing on, for instance, lately we had a round of questions about the spare fleet of the bus fleets. What are the percentages of the spare fleet in a city or another? And through this benchmark, we could quite easily compile an overview of the situation today across the globe. Another interesting benchmark we got a few months ago was on the bus boarding regime. How do you organize, let's say, the opening of your buses for the public? Do they all enter in the first door, door one, or have you a regime where all the doors are used for boarding? And then obviously the question is, what happens if we switch or if we inverse from one regime to the other? And also here we could have very interesting insights for the benchmark. And another, I would say, more recent benchmark is dealing specifically with all the ins and out of the electric bus, as this is still in many places of the world in 2022 an emerging technology, and at each stage of the company, whether they are looking into a feasibility study or starting market inquiry of the products or specifying their tender book, there are many questions to benchmark, and therefore we also use this for the benchmark group in UITP Bus. Talking about electrification, I wanted also to share with you, because I am here based in Brussels, the new mandatory public procurement directive that has been released last summer, where you see that for all buses that are procured in a public market, the target is 45% of the buses needs to be clean, and half of that target, so 22.5, needs to be zero emission. So this is happening already in 2021 and 2022. This year it will continue until 2025, and then second stage, the target is raising to 65% of clean buses for public procurement, with the half goal for being complete zero emission buses. And obviously here in the target are specifically the battery electric buses, but also the fuel cell buses. We see in UITP that many networks start their strategy for electrification. I took here an example of the city of Prague, which is in Czech Republic. They made a histogram of the distribution of their bus lines on the bus network, from smaller mileage, less than 100 kilometers on the left, to very high kilometer lines, over 400 kilometers production per bus line per day. And then according to the distribution, you see this company chose for the small lines the overnight charging technology, for the intermediate lines, the opportunity charging, and for the very heavy and long production lines, the trolleybus in motion charging. So I just wanted to use this as an example for the possibility, because of course each network and each operator has different characteristics for their bus lines, and also you see that the strategy choose of the company is very dependent on the local situation. In terms of projects, we have been working a lot in the past 4 years on high power charging, and especially on the interoperability. So we have developed for the buses and also for the charging infrastructure in UITP a standardized protocol with charging standards, with conformity checks and interoperability requirements for both different brands of e-buses and different brands of chargers, be they from the different brands like ABB or Heliox or Eco Energetica, etc. And this is an extremely important requirement to place
in the network in the tender specifications, because this will allow your bus fleet over time and in the long term to be interoperable between the future and the current e-buses in operation. I mentioned this project Assured. Sorry, it is mentioned here on the paper. Assured, it's the project name. We just finished this project this week. We had the final conference, and this is also one of the activities that we are coordinating in the UITP bus unit. These are the so-called what we call the third-party funded projects like Apollo. We have also projects Jive, Jive 2, which are projects on hydrogen and fuel cell buses. And we also do bus projects more with the banking institutes, mainly to help them lately about second-hand buses in Europe and how the operators and cities are doing their good practices with this specific phenomenon. So lots of knowledge, I would say, developed in the UITP. And always we do this in conjunction with the global membership. I thought, especially for your Mexico seminar, might be interesting to have also some impressions from bus networks across the globe. I have here a picture from Russia, from Moscow. It's a big member of the bus committee from Moscow Trans, where you see where they have on the left side their traditional trolleybus network in the city, and on the right side the introduction of electric buses, here with a pantograph mounted on the roof and a charger on the street. And you have both electric bus systems coexisting into the same electrical public transport network. Closer to Brussels is this network of NEMO, which stands for New Mobility, in the city of Amiens in France, a medium-sized city of 200,000 inhabitants, where they opened 2 years ago 3 new BRT lines with electric buses articulated 18 meters. And you see here a sort of charging hub in the open air, where the buses are charged with also a pantograph on the roof, and they go to this hood to be charged. And this is what we call the ACD. It's an automatic connection device. So you don't need a plug with your manual hand to plug, but it is automatically connected through the portal in the charging hub. Another example of, I would say, recent electrification bus networks comes from Bayonne, which is a smaller coastal town also in France. Very nice design. And this brings me also to the highlight of the e-bus design charter that we have been developing in UITP, and which is available for members and also non-members, and which can help you to put into your tender book specific high standard requirements on the design of the bus. You see here the result, very nice. It's an interior look and feel with the blue lighting, but also a very nice look outside. Almost looks like a sort of tramway design for city bus application. Closer to your place in Mexico, I wanted to share here Santiago, Chile, with the electro terminal. So this is what we follow with high interest in UITP. That's what we call the Big Bang implementation projects, where all of a sudden you have 400, 800 buses in one electrified, in current turnkey style projects, often with the support of electricity and grid companies like NLX. And we are extremely also open and interested in UITP to share knowledge from the operators inside such schemes, how they experiment the operations changes in the bus companies. And last but not least, one of the leading bus manufacturers in Europe, Daimler Buses, also they had a successful city bus called Citaro, which they have recently also put on the market as an electric version. So the
e-Cello. You see here a very nice sample of a charging station in one of the German bus operations, where also the electrification efforts are growing every year. This brings me back to the global picture and also to one of the committees in UITP, which is focusing on the trolleybus systems, because these are also extremely clean and zero emission operations and well spread over the world. I was told, and this is, let's say, one of the recent surveys I got from the colleagues in the UITP Trolleybus Committee, that nowadays in Mexico you have 2 systems with 20 lines and very strong investment schemes to renew and to extend trolleybuses in Mexico. We have 8 other trolleybus cities in Latin America, which makes the total amount of trolleybus cities around 10 in Mexico, Latin America. And in UITP, we are very strong promoters of this technology in our mission to promote the benefits of using and expanding public transport in cities amongst governments, city stakeholders, and politicians, because there is today lots of good practice experience available of operators from trolleybus systems. And you see here a few illustrations of recent renewed trolleybus cities, where they are also innovating in new technologies, especially lately the in-motion charging benefit, where, let's say, the traditional trolleybus is equipped with a pack of batteries that can be charged on the wires and which can be used on sections without overhead wires to go even further in the downtown or to add additional lines to the network. So in-motion charging, very important knowledge improvement in the recent years, but also on the design, we see still very good improvements in the trolleybus product. Here, a B-articulated high-capacity model from the European bus builder Van Hol for the Austrian city in Linz. You see a very nice nose of the bus, quite streamlined, very nice livery as well in black and orange, and extremely nice finition with the dots on the wheels. And we think that in any case, for the high capacity bus corridors in downtown cities, the trolleybus technology can be an excellent option to study for future electrification schemes. This brings me almost to the end of my report, but I also would like to highlight some of the UITP Bus Committee productions. We have been working since 10 years on a template for the tender structure document. We are currently in the version 3.1 to help operators and cities in their specifications when they procure new buses. And we have recently added a specific chapter on specifying electric buses and also helping the contractual arrangements around electric infrastructure. It has an interesting annex with a calculation tool for environmental costs, meaning pollutants, meaning energy consumption, and also CO2 emissions. And this calculation tool, it's an Excel spreadsheet, will allow you to make simulations with more than 20 drivetrain technologies, from diesel to gas to electric, and to compare, I would say, the different technologies up front. We have also a nice fleet renewal checklist developed, and the Blue Book, it is a big policy paper on going electric that we co-developed with the European Bank of Reconstruction and Development. So these are merely, I would say, tools for you to help decision-making in getting excellence in the procurement for the bus network. We also made some translations in our web shop for the Chinese colleagues. One of the other big publications that we have been promoting is the requirement on energy consumption. This is called SORT. It stands for Standardized
on-route test protocol. We started in 2004, over 15 years ago, for 12-meter diesel buses. And let's say brick by brick, we made extensions also for different drivetrain technologies and different buses. And the most recent update, of course, concerned the energy consumption for electric buses. And if you use this specification in your tender book, then you will be sure that the market, the bus OEMs, will provide energy consumption figures that are based on this standard requirement, which allows you as bus procurer, as bus operator, to compare the different offers on this criteria, important criteria for operators on the energy consumption. And here again, because of the strong growth of UITP in China, we will open very soon our office in Beijing. We also translated those requirements into Chinese. And again, this is documentation available for UITP members. Don't hesitate to connect to UITP. Of course, we have been suffering all because of the COVID, so we opened a special COVID knowledge hub in UITP, where we try to cluster the best practices, publications, but also know-how from the operators and the cities in 5 clusters around bus operations, the planning, but also more the marketing aspects of restoring trust in the audience, and more the financial and economic impact. Very dynamic knowledge hub and a precious resource for UITP members. And yeah, more knowledge sharing, of course, is one of the core I would say missions of UITP towards the membership. So we publish every quarter the bus activities overview report. We have also very nice bus news and bus activity timetables that is available for members. And of course, all this, and that is a bit also the conclusion of my contribution, is to support you and to help the sector to build this world-class bus system. And I hope that with the insights I have given you today in the contribution, I gave you an idea how the UITP is organized as an association and how we try to organize the development of the knowledge to also achieve in Mexico the creation of the world-class bus system. I thank you very much for your attention, and wish you a very nice continuation. Thank you for the question. I see here, what is the panorama for the recovery of public transport from the perspective of UITP? Thank you very much for this question. So the panorama for the recovery, as I did not show at the end, but part of the COVID knowledge bank is weekly monitoring of the demand of public transport across the world. So we have currently a set of 50 world cities where we monitor week by week the evolution of the demand of public transport. Now, the nice thing is that this gives an extremely precise and very rich history now. If you look back over 2 years, you can see the fluctuation of the demand and also the adaptation of the offer in many cases. But it is much harder to look forward and to make estimations on the perspective of the recovery. What we see is that in places across the globe, and I think specifically in China now, in Shenzhen is again in a lockdown, unfortunately, so the activity level dropped tremendously. But let's say about 2 weeks ago, they were almost back to 90-95% of the demand level as it was 2 years ago before COVID. We sometimes use these comparative scenarios from city to city to make estimations from for other cities, but it's of course extremely difficult, and we can only provide historical data on the past experiences. So what policies should we implement for this new normality in public transport?
thank you for the question, because of course the policies that need to be implemented would need to be at least beneficial for public transport operators. But what we see a lot these days is that the changes of the denominators for the need to travel, being it the home work trips, is very strongly impacted by actually by the policies by the bigger companies when it comes to home working and allowances of frequencies of home working versus office working. Of course, there is a tremendous gap in the demand in countries and cities that keep strong requirements of teleworking, and this will for sure have an impact over the longer future of the need to have similar levels of bus demand as it used to be. I think it's important to make the link always to what are the policies that are set by the national government, what are the policies set at local level when it comes to the transport inducing activities, and only at second line as a second order, I would say, result, reflect this back to policies for public transportation. Other question here: what role will technology and innovation play in public transport? A very general question, but also a very interesting question, because technology and innovation is in the heart of the knowledge exchange in UITP. I mentioned some of the research and development programs in the beginning of my presentation, like the short on the interoperability protocols for e-buses and chargers. I personally believe that the role of the technology will increase only exponentially in the coming years. A good example is if we observe the developments in the bus networks in China nowadays. We went with the bus committee to different places in China where we saw tremendous achievement already in the informatization of the entire public transport planning sequence, up to online or real-time bus scheduling adaptations according to the instantaneous demand on the bus network. And of course, I mean, this is tremendous progress with respect to what we used to do with 6 months ahead planning of the bus rosters for the network. And I'm quite convinced that the role of this big data and the power of computation in the cloud for applications in public transport will lead the way to much better adaptation and in real-time service offer for the need of transport. I try to be concise in answering, don't know exactly the time constraints, but I see there are some more questions. So scrolling down the chat box, another question was, e-mobility is a reality in Europe. What does its implementation in Latin America depend on? Investment, public policies, or infrastructure? Also a very interesting question, and the e-mobility, I would say, is becoming a reality in Europe. I would say we are definitely not yet in Europe at the same level, the order of magnitude as they are in China. I should maybe remind that, as I mentioned, the city of Shenzhen, that they operate 16,000 electric buses in Shenzhen, operated by 3 bus operators, and that the bus operator of Shenzhen Bus was already ready in 2017, so already 5 years ago, with the complete electrification of its network. In Europe, it goes much slower. So in 2021, last year, were registered around 3,300 electric buses in Europe, which makes the total stock today around 8,000 buses, which is a lot, but at the same time, it is few, because
We have 200,000 city buses in operation in Europe, but yeah, it's a strong trend. It will continue when we look to the public procurement targets that I've shown to you, that will be increased in 2025 to 65% compulsory purchase of clean buses. And this will drive the market in Europe. In Latin America, it will strongly depend on the question, or on the answer to the question, if there will be similar, I would say, policy drivers installed at the level of the state. And if this is the case, this can also become a strong driver for electrification in Mexico or in Latin America. What is for sure is that purely looking to the business case, or let's say to the economical or operational justification, it will not come automatically from the operations sector, from the bus sector. It really needs an effort by the government, by the city authorities to set targets, but also to put in place the adequate support instruments, including the funding of the overcost of the batteries of electric buses, but also the additional investment cost for the charging infrastructure. And last but not least, maybe there is a special, I would say, niche in Latin America for further deployment of the trolleybus system, like electric bus system. I'm quite sure you know the BRT system in Quito, in Ecuador. So there's no reason why other BRT systems across the continent, I'm thinking of Colombia, I'm thinking of Brazil, that this technology could not also fit in those cities. So definitely chances for implementation as well in Latin America. And yeah, maybe on the last note, I would not forget to follow also the market, of course, with the business models. I think in Latin America, you have extremely strong and innovative key turnkey projects with the support of energy companies like Iberdrola, like NLX, or also support from the financial sector, from the banks. And this can, of course, also be very interesting drivers for further electrification of the bus markets. Gracias por tu presentación, Arno. Bueno, creo que han dado material para 4 o 5 eventos. La verdad es que estamos siendo demasiado ambiciosos con la plática. Y pues simplemente a bote pronto y como abogado del diablo, yo me pregunto si mucho de las soluciones que ustedes están planteando no va a crear nuevamente empresas estatales de transporte. Estamos buscando tecnologías novedosas, electromovilidad. Estamos buscando cambios en nuestras ciudades. Estamos buscando nuevas visiones que normalmente los transportistas de nuestras ciudades no son capaces o no tienen los recursos o las tarifas no lo permiten. ¿Cómo ven ustedes este panorama ante el COVID, sobre todo de la estatización del transporte público nuevamente? Ya ha pasado en varios países. En México ya tuvimos esas experiencias muy buenas al inicio, pésimas al final. En Brasil se ha mantenido un equilibrio en ese sentido. Colombia ha pasado también en este sentido. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ven ustedes este punto? Porque yo siento que el punto final es los recursos para lograr, las voluntades. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué te parece, Marta, que tú viste un poco el tema de estas políticas? Nos des tu comentario al respecto. Sí, pues mira, digamos que estamos justo en un punto de inflexión.
La gran mayoría de ciudades en América Latina tienen el esquema público-privado bajo esquemas de concesión y de autorización de rutas para poder operar en las distintas ciudades el transporte público. En un menor nivel tenemos empresas públicas, como es el caso en Colombia que lo mencionabas, de Medellín a través del metro, de Transcaribe en Cartagena, Bogotá, que recientemente también crearon la empresa pública para poder hacer parte en una mixtura con lo que hoy es Transmilenio. Sin embargo, fíjate que cuando vemos esta realidad, bueno, permíteme también mencionar el caso de Bolivia con La Paz, que La Paz Bus es una entidad pública 100%. Mi teleférico también en Bolivia es 100% pública, pero el punto de inflexión al cual estamos llegando es cómo lograr financiar con recursos públicos únicamente la operación de estos sistemas de transporte. Al final, es imposible lograr esta financiación. Por eso es tan importante generar políticas públicas, pero que se construyan de abajo hacia arriba. Cuando tú las construyes de abajo hacia arriba, es decir, con la participación de todos los actores que hacen parte de esto, es decir, los transportadores, y aquí estoy hablando desde el informal, desde el empresario que tiene el esquema de afiliador, desde los concesionarios, desde todos estos actores que hacen parte, poder identificar, generar confianza en esa construcción de políticas públicas. Si no hay recursos, no hay proyectos, así de sencillo. Si no hay fuentes definidas de financiamiento para ahorrar, bien sea el esquema público que tú estás planteando bajo estos esquemas estatales de la operación, si no hay recursos, no hay manera como garantizarlos. Y esas fuentes alternativas aquí necesariamente necesitan la ley de la pirinola que tanto menciono, y es donde todos ponen y todos ganamos. No hay manera de que solamente un sistema de transporte se logre sostener financieramente con recursos públicos. Necesitamos también del apoyo de la banca multilateral, necesitamos de generar el apoyo y la alianza con el sector privado. El esquema de la electromovilidad creo que ha traído unos nuevos modelos de negocio muy interesantes que están permitiendo justamente avanzar de una manera incremental y rápida la política de electromovilidad en América Latina. Pero pensar que solamente a estos esquemas de empresa pública lo podamos alcanzar, lo veo muy complejo, Ángel. Yo creo que la política es más hacia avanzar justamente a estructuras concesionadas público-privadas, generando sí un marco de política pública muy clara, definiendo los deberes, los derechos, las cargas, los beneficios tributarios que tengan las partes, porque al final lo que buscamos es generar una movilidad sostenible, urbana, inclusiva para todos, pero bajo estos esquemas estatales resulta complejo, no solamente desde el punto de vista financiero, que es lo que me acabo de referir, sino también bajo las estructuras de una institucionalidad. Lo que vemos en América Latina son esas débiles estructuras, Ángel. Si no logramos tener instituciones con gobernanza de orden metropolitano, sobre todo porque las ciudades hoy no solamente están creciendo hacia el ombligo, sino están creciendo de manera hacia todos los municipios y la conurbación. Si tú no estructuras instituciones que le permitan soportar realmente de manera eficiente la operación de una red metropolitana de transporte, de nada te va a servir crear una entidad pública si no tienes esta visión y esta solidez. Entonces yo lo vería desde ese ámbito como grandes retos, desde sostener la institucionalidad, identificarla muy bien y desde los esquemas financieros, Ángel. Muy bien, muy bien. Sergio, creo que tienes interés de comentar al respecto. Muchísimo. Marta ha nos brindado con una respuesta súper completa sobre el problema. Yo quiero empezar diciendo que no, Ángel, yo no creo que los municipios, las ciudades van a tener que abrir compañías públicas para explotar el servicio. Ojalá no hagan eso, porque la experiencia no fue buena. Nosotros no podemos nos olvidar de lo que pasó en el pasado. El Estado tiene mucha burocracia, no tiene agilidad, no es un ambiente favorable para la creatividad, es un ambiente favorable a la forma, a la manera de hacer, no lo que exactamente va a hacer.
O sea, me parece que es un modelo de suceso, de mucho suceso, que el servicio de transporte público sea ofrecido por empresas privadas, porque pueden tener agilidad, bajos costos, creatividad, pero nosotros necesitamos un paso atrás, sea una empresa pública, sea una empresa privada. Si no hay ingresos suficientes para pagar por el servicio, no es posible. O sea, y este ingreso nosotros tenemos que quebrar, que romper la idea de que el ingreso debe venir del usuario. Puede hasta venir del usuario, una parte, pero el sector público tiene que tener compromiso de asegurar la prestación de servicios de transporte público. O sea, yo tengo acá en Brasil trabajado con contratos entre ciudades e empresas privadas que no están más baseados en la demanda, que no se paga al operador por pasajero transportado, que todo el recaldo va para la ciudad y la ciudad contrata el nivel de servicio y paga considerando los costos efectivos soportados por la empresa. Si tiene un usuario, 1000 usuarios, este es un problema del sector público, no del sector privado. El sector privado tiene que proveer el servicio bien hecho. Hay que tener regulación del servicio bien hecha, profesional, holística, mirando a todo, no solamente el tema del equilibrio económico-financiero. O sea, hay un reto que es cambiar el modelo de financiación del sistema y no explotar por el sector público. Acabas de mencionar una palabra interesante, cambiar. Llevamos muchos años en muchas ciudades de América Latina buscando el cambio. ¿Por qué no lo hemos logrado? Y estos nuevos paradigmas de cambio climático, de que no nos podemos ya mover en nuestras ciudades, de las pandemias que estamos viviendo, ¿cómo van a influir o cómo están influyendo en este momento en crear una nueva visión del transporte, Sergio? Yo pienso que la gran influencia de una nueva visión de transporte es el uso masivo de datos. Eso es una novedad. El uso masivo de datos que vienen de los usuarios, de los autobuses, de los coches compartidos, de la medición de tráfego. Hoy tenemos la capacidad de tener un dashboard en las ciudades con muchos datos, con muchas informaciones. O sea, podemos diseñar líneas mucho más cirúrgicas, mucho más eficientes. Podemos escuchar a la gente de una manera mucho más sencilla. Pero las ciudades todavía no me parecen preparadas para manejar esta cantidad de datos que generan. Y no están dando el adecuado valor a los datos. Y yo pienso que este es un cambio donde el sector privado sale bien, ya va en frente, porque ellos saben de eso. Una compañía como los ride-hails, yo puedo decir aquí Uber, Didi, estas compañías saben que los datos son esenciales. Nosotros también necesitamos incorporar datos con el mismo nivel de esencialidad que dedicamos a autobuses, a la infraestructura del servicio de transporte. Yo pienso que a partir de los datos que nosotros asistimos la revolución del transporte. En este sentido, con el manejo de datos, Marta, hablabas de 3 pilares de la movilidad urbana y sustentable: el aspecto institucional, la estructuración financiera, el desarrollo urbano. Tomando la idea de Sergio, ¿dónde lo encajarías? ¿Cómo lo encajarías? ¿Cómo lo manejarías? ¿Cuál sería tu visión en este sentido? Mira, como políticas. ¿Perdón? Como política. De acuerdo. Mira, cuando nosotros mencionamos que son 3 políticas estructurales, es porque de eso implica tener claramente una visión de modelo de ciudad. ¿A qué queremos apostarle finalmente? ¿Sí? Si queremos ciudades más sustentables, si queremos ciudades más inclusivas, si queremos una movilidad más conectada, esa ciudad, esa movilidad inteligente, necesariamente debemos apostarle, primero que todo, a tener, el acceso a esa construcción de política pública de manera integrada y holística.
Fíjate que las tres, ¿por qué las decimos que son estructuradas, Ángel? Porque a partir de tú tener autoridades sólidas, de tener fuentes de financiamiento ciertas para poder honrar esa política de movilidad y poder tener una planificación del desarrollo, una con la otra te va a dar el soporte para financiar esa política. El suelo, las ciudades tienen el mayor capital de recursos para explotar económicamente. Y esa explotación no solamente pensada para generar un bienestar social, un bienestar general y común, sino también generar modelos de negocio. Entonces, aquí hablaba de la plusvalía, aquí hablaba de corredores, de carriles exclusivos y demás. Con todo ese modelo, yo creo que el uso de la tecnología lo que dejó claro fue justamente permitir generar Big Data, inteligencia artificial y todo lo que las ciudades al final necesitan generar cambios para poder soportar, digamos, unos nuevos esquemas de movilidad. Basados en todo esto que ya habíamos hablado, yo creo que el tener hoy unas ciudades mucho más informadas y conectadas permiten tener mayor acceso a modelos referentes. Tú decías, pero si hemos venido avanzando, ¿por qué las ciudades finalmente siguen como repitiendo los mismos errores de todas, no? Seguimos todavía en eso. Yo creo que es hoy el gran reto que tienen estos líderes y gestores es no tenemos capacidad de caer más en el error, Ángel. Yo creo que hay tantos modelos referentes, tantos esquemas, que el gran reto que existe es tomar información apropiada. Hoy las redes, el internet, la plataforma digital, todo lo que tiene que ver con datos, tienes toda la información. El gran reto para estos gestores es cómo logras procesar esa información, cómo tomas decisiones y sobre todo decisiones acertadas y políticas públicas para llevarlas informados y basados justamente en la necesidad de los usuarios para satisfacerlas. No irnos más allá, no inventar cosas que ya, pues, digamos, tenemos una base muy importante de poder adaptarlas a la realidad de cada contexto. Entonces, creo que la ansia política de generar o impulsar proyectos, iniciativas que a veces quedan muy de moda sin pensar realmente en garantizar si son sostenibles o no son sostenibles, ha llevado a inversiones que han quedado debidamente estancadas, a expectativas de ciudadanos que han quedado frustradas en buscar calidad y generar realmente continuidad de proyectos de movilidad, porque justamente no se tiene esta visión de modelos de ciudad y simplemente los políticos a veces por este afán se quedan con iniciativas cortoplacistas sin garantizar la sostenibilidad de las mismas. Y aquí te pongo un ejemplo muy claro, la misma electromovilidad. Ciudades como Medellín, que resultan siendo emblemáticas, que sin lugar a dudas es un ejemplo por toda la cohesión de políticas públicas que se han tenido. Pero lo que vimos en el pasado reciente, finales del 2018 y 19, una ansia por querer poner a ciudades tan competitivas que tienen todo como Medellín en la electromovilidad, se hace una inversión pública muy importante de 64 buses eléctricos para ser parte de la red que funciona de manera maravillosa, pero al final hoy operan solo 17 y el resto están debidamente parqueados. Entonces, es eso a lo que estoy haciendo la reflexión, ¿sí? Entonces, busquemos políticas públicas ciertas, con fuentes ciertas, pero que además cumplan la expectativa de los ciudadanos. No solamente adelantar este tipo de proyectos por una moda o que sean mediáticas, que al final lo que hacen es perder la credibilidad en la ciudadanía frente a la política pública. Y para nosotros creo que es la base para cimentar con visión modelos de ciudades mucho más sostenibles e inclusivas, Ángel. Pues creo que hay como 80 preguntas más que tengo y seguramente 1000 respuestas por parte de ustedes. Lamentablemente el tiempo se nos acabó y agradezco el tiempo que ustedes le han dedicado a estarnos escuchando y agradecerle a Marta, Sergio y Arno por sus excelentes participaciones. Y naturalmente espero poderlos ver en el 14º Congreso Internacional de Transporte en el año 2023. Muchas gracias.